Continuamos con la serie de predicaciones que Dios ha venido ministrando a la iglesia por los últimos domingos, y hoy tenemos un tema muy importante. Le hemos colocado una familia disfuncional, un hijo sin padre. Es el tema de esta predicación, un hijo sin padre. Dios está interesado en que la iglesia donde estamos seamos una iglesia sólida, y para que esto suceda tiene que comenzar en el hogar. Napoleón Bonaparte, uno de los grandes conquistadores del siglo pasado, uno de los últimos pasados siglos, cuando estaba exiliado en la isla de Santa Elena, dijo lo siguiente: denme 10 familias fuertes y haré una gran nación. Fueron las palabras de Napoleón Bonaparte. Denme 10 familias sólidas y haré de Francia una gran nación. Como estratega, Napoleón sabía que la familia es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. La sociedad está formada de familias. La misma iglesia donde estamos congregados nosotros se compone de familias. Y la familia es importante para Dios. Hace 8 días veíamos el diseño de Dios de la familia. ¿Se acuerda? La cita donde encontramos el diseño de la familia. ¿Sí se recuerda? ¿No? Colosenses, ¿sí? 3:18. Ayúdame a buscarlo. ¿Se recuerda que el conocimiento que no se pone en práctica, ¿en cuántas horas? ¿Qué pasa? Se olvida, ¿verdad? Parece que está pasando eso con la iglesia. Encontramos en Colosenses 3:18 el diseño de Dios para la familia. Esto es muy importante, hermanos. Usted es parte de una familia. El que ya está casado y tiene hijos grandes, bueno, va de salida. El que está iniciando necesita esta palabra en sus vidas. Y los que se van a casar necesitan esta palabra para emprender la bendición y tarea de ser padre o madre. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, es el diseño de Dios, y no seáis ásperos con ellas. Tercer punto o tercer grado en la familia: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto se agrada a Dios, al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Me ayuda a leer? Para que no se desaliente. No se le olvide. Cuando a usted le pregunten cómo debe de ser una familia cristiana, tiene que ir a esta cita. Es la base. Cuando usted sepa qué tiene que hacer con su familia, llámese si usted es padre, si usted es esposo, esposa, si usted es abuelo, si usted es empleado, usted tiene que ir a este pasaje para que sepa cuál es la función y el papel que le corresponde, o en términos contemporáneos, su rol. Dice el diccionario, el Free Dictionary, dice que una familia funcional es aquella que cumple con sus funciones básicas como institución social. Se dice que es funcional una familia cuando cada uno de los miembros cumplen con su rol. No dice cuál es el rol esta definición, pero dice que una familia funcional es aquella que cumple con sus roles, aquellos que son y suman para la sociedad en la cual se encuentran. También dice esta definición que la familia es la formadora de niños. Interesante, ¿verdad? Es decir, es en su hogar, en su casa, en ese lugar que Dios le permite a usted tener, donde se forman los hijos, los niños, donde se forman principios y valores. No es en la escuela. En la escuela aprenden conocimientos intelectuales y académicos, pero la formación de los hijos es en el seno familiar. ¿No lo sabía? O si lo sabe, o Dios le recuerda. Dice esta definición que como consecuencia de la formación de estos niños, en el futuro serán hombres y mujeres sanos, con un cuerpo y un espíritu que ayudará a su sociedad. Por otro lado, dice que una familia disfuncional es cuando no, valga la redundancia, no funciona correctamente. Los miembros de ella no están
trabajando o haciendo el rol que les corresponde. Y dice que esta definición dice que al no funcionar cada uno de los miembros en el rol que le corresponden, entonces vienen problemas, discusiones, no hay un respeto de jerarquías. Los niños, o dice esta definición, que una familia disfuncional se comunica a gritos, no sabe comunicarse. Tan es así que entonces al crecer los niños, crecen malformados en cuanto a principios y valores, y por ende cuando crecen y son hombres y mujeres, en lugar de sumar a la sociedad donde ellos se encuentran, son tropiezo. A Dios gracias que a usted y a mí como cristianos Dios nos da su palabra para que sepamos qué hacer. La familia en el siglo XXI está bajo ataque, está siendo drenada y es muy difícil que se mantengan firmes. Y hoy Dios quiere hablarnos acerca de una historia muy impactante. Según la Biblia, dicho lo anterior, según la Biblia, reconoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo le hablo a usted de David como rey, ¿qué viene a su mente? Dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, que no ha habido otro hombre como David que fuera conforme al corazón de Dios. Acompáñame a buscar la cita. Hechos 13, 22. Es evidente que la palabra de Dios reconoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba profundamente al Señor y que a pesar de que falló muchas veces, siempre tuvo temor de Dios. Eso usted lo ha leído en su Biblia, yo lo he leído muchas veces. Dice Hechos 13, 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Se imagina que Dios dijera de usted, no quiero decir nombres de la iglesia, pero que dijera el nombre de usted, con este varón me siento bien? Este hombre, esta mujer, es como los que yo quiero que sean. ¿Se imagina que Dios dijera eso de usted? ¿Cómo se sentiría? Bien, ¿verdad? Que le reconozcan a uno y que digan, este varón, esta mujer, realmente piensa y actúa como yo quiero que actúe. ¿Sabe que es algo alentador cuando escuchamos eso de nosotros? Bueno, David escuchó y supo que él fue un hombre que amaba profundamente a Dios. Tenía temor como Dios quería que tuvieran temor. Dice el texto, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Porque es difícil ese terreno, no todos. Sabemos lo que tenemos que hacer para Dios, pero a la hora de hacerlo hay muchos obstáculos y no todos llegan a cumplir. Pero David sí. Por encima de sus fracasos, en David había un corazón que amaba profundamente al Señor y siempre quiso servirle. Es uno de los grandes reyes de Israel como nación. Pero el hecho de que amara a Dios, David, no significa que fuera un buen padre. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Absalón. ¿Se la han leído? Le invito a que la lea. Son 4 capítulos, 13, 14, 15 y 18. No podemos leerlo todos. Pero regularmente cuando leemos de Absalón y viene a nuestra mente Absalón, lo que viene es la rebeldía de un hijo. El sublevarse de un hijo con su padre. Y casi siempre nuestra mente bíblicamente va hacia esa dirección. ¿Por qué Absalón fue tan obstinado con su padre David? ¿Por qué Absalón es recordado como un hijo ingrato? ¿Por qué Absalón tuvo esas actitudes hacia su padre? Ya leímos en Colosenses 3, 20, que los padres no tienen que exasperar, irritar a quién.
Porque cuando usted hace eso, hermanos, no sabe lo que usted está albergando o provocando en el corazón de sus hijos. Usted no sabe lo que está haciendo, el daño que está haciendo cuando usted exaspera a sus hijos, cuando usted los irrita. David no tenía la palabra que usted y yo tenemos el día de hoy. Encontramos, vayamos con esta introducción, ahora sí a la historia, no vamos a leer todos los capítulos. Absalón fue el tercer hijo de David. Uno de los problemas de David en el tiempo en el cual él nació o él vivió es que David fue muy mujeriego. Tuvo casi 20 mujeres. Y los hermanos saben que con una es complicado. Imagínense con 20. Los problemas son mayores. David tuvo muchas mujeres, se casó muchas veces, pero Absalón fue el tercer hijo en su línea. Fue hijo de David, dice el versículo. Vamos a un poco de contexto, vamos a 2 de Samuel 12, 14. 2 de Samuel 12, 14 y 15. Usted me alcanza, vamos a avanzar rápido. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí recordemos que una de las fallas de David es que cometió adulterio. ¿Perdón? ¿Con quién? Con Betsabé, ¿cierto? Pero Dios lo reprendió con Natán y dijo que la consecuencia de esa relación moriría el hijo. Es lo que dice aquí el texto, para resumir. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 11, atrasito. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dios le advirtió a David que esa decisión en particular le traerá consecuencias muy graves. Y le adelantó: tendrás problemas en tu casa, David. No dijo con quién, pero él ya sabía. Y eso nos recuerda algo, hermanos. Como padres, mucho cuidado con lo que decidimos y cómo decidimos, porque hay consecuencias. Un poco más atrás, 2 de Samuel 3, versículos 2 y 3. Vamos entonces ahora sí a ver el origen de Absalón. 2 de Samuel 3, 2, 3. Ahí le pido que esté un poco ágil con su Biblia para buscarlo rápido. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue, ¿quién? Ténganlo en mente, Abnón, de Ahinoam, jezreelita. Y su segundo, Kileab, de Abigail. Es otra mujer, imagínense, ya tiene aquí problemas David. Su segundo hijo fue Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y el tercero, ¿quién fue? Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. Imagínense, así comienza la vida de Absalón, donde su padre tiene otras familias. Él es un tercer hijo en el orden. Y recordamos entonces que el primogénito de David, ¿quién fue? Abnón. Él era el designado para ser el próximo rey de Israel. Él era el designado para ser el próximo rey de Israel. Con eso en mente, vamos a ir a 2 de Samuel 14, 25 y 26. Vamos a ver un poco acerca de Absalón, tercer hijo de David, medio hermano de Abnón. Y dice la Biblia que Absalón, 2 de Samuel 14, 25 y 26, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Es decir, físicamente Absalón era muy parecido al muchacho. Dicen los teólogos que era una persona físicamente muy atractiva. Era hermoso Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Imagínense qué persona este muchacho. Ojos azules, qué sé yo, blanco, alto, joven, guapo. Cuando se cortaba el cabello,
lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, 2 kilos. Una cabellera abundante de Absalón. Entonces nos habla de cómo era Absalón, hermanos. Una persona apuesta físicamente, con muchos, dotado, atractivo. Ahora vamos al versículo 3, ahí mismo, a 2 de Samuel 13, versículo 3 en adelante. Continuamos con la historia, con la vida de este Absalón. El 2 dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. ¿Qué, hermanos? Qué cosas, ¿verdad? Este Amnón se enamoró de su media hermana. Y dice que era una enfermedad, es decir, estaba totalmente obsesionado, lujurioso por su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, era su primo de Amnón. ¿Qué tan importantes son los primos, verdad? Hay buenos primos y malos primos. Hay primos que aconsejan para bien y también para mal. Y dice que este primo de Amnón, versículo 4, dice que era astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirías a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Sabe que a veces entre primos se cuentan muchos secretos? ¿Sí sabe eso? A veces, no en todas las familias, pero en algunas hay mucha afinidad entre los primos y se cuentan cosas muy personales. Es el caso de Amnón con su otro primo Jonadab. Comienza y se acercó. ¿Qué tan importante es la comunicación entre los primos? Versículo 5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Fíjese qué consejo de este primo. En lugar de ubicarlo y decirle: oye, estás mal, es tu prima, es tu media hermana, ¿cómo vas a acostarte con ella? ¿Qué tan importante es que los primos sepan aconsejar cosas a los primos en el temor de Dios? Este fue malo. Le aconsejó a Amnón cómo hacerle daño a su media hermana. Versículo 6. Se acostó pues Amnón, obviamente, muy obediente el muchacho, haciendo lo malo, y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey. ¿Y quién era el rey, hermanos? ¿Quién? David. Fíjese, tenía una bendición Amnón. Su padre era el rey de la nación. Y vino a visitarlo su padre, el rey. Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y viene aquí una pregunta que yo me hice, hermanos. Dice el texto 7: y David envió a Tamar a su casa diciendo. La pregunta que surge aquí es: ¿no pudo discernir David que había algo aquí mal? ¿Qué tan importante, papá, mamá, es de que tú disciernas cuando tu hijo te pide algo o tu hija te pide algo? Hay padres que ciegamente el hijo les pide algo y se los dan. Hay que discernir. Hay que discernir. David, como padre, aquí tache, falló. Su deber era saber por qué mi hijo me pide que le mande a su media hermana. Y si la mando, entonces vigilo. Papás, hay que vigilar lo que los hijos hacen. ¿Cuántos dicen amén? Solo uno. Hay que vigilarlos. A veces los dejamos solos que hagan las cosas y luego vienen los problemas. Dice el texto 7 que David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Versículo 10, avanzamos. Entonces Amnón dijo a Tamar:
trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas, y ahí comienza a hablar. O sea, ya se aprovechó perdón por la expresión. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Esto es incesto, hermanos. 12. Ella entonces le respondió que no, hermano, no, hermano mío. ¿Sabe qué tan importantes son los principios y valores en los hijos? Que tú a tu hijo le enseñes qué sí debe de hacer y qué no debe de hacer. Obviamente Tamar aquí rechazó la propuesta de Amnón y le dijo: no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No debe de haber relaciones sexuales entre medios hermanos ni entre primos. Acuéstate conmigo. 12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con tal deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él, ¿qué, hermanos? No quiso oír. ¿Sabe que cuando alguien está obstinado de hacer el mal, no se detiene? Lo quiso detener. Ahora la pregunta es: ¿dónde estaba el papá? En este momento, ¿dónde estaba el padre? ¿Qué tan importante es vigilar a los hijos? A veces pensamos que los hijos pueden resolver las cosas. El deber del padre es vigilar, estar atento. Porque ¿sabes qué? Después las consecuencias son muy graves. 14. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, la violó. Así de sencillo. Luego la aborreció, fíjese esta persona, luego la aborreció con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. La corrió, la violó y luego la corrió. Versículo 17. Dice ¿qué hizo? Le pidió a los criados que después de este acto la echaran de la casa. Vamos al 20. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. ¿Sabe que Tamar le comentó a Absalón lo sucedido? ¿Y qué cree que pasó en la mente de Absalón, hermanos? Cuando le comenta a su hermana que la violó su medio hermano. Era hermana directa con Absalón. Enojo, molestia, ira. Pero lo más impactante es el 21. Ponga su vista ahí. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué hizo? Pero ¿sabe qué? No hizo nada. El resentimiento más grande que tuvo Absalón con su padre es que su padre nunca lo escuchó a él. Supo del incidente y no corrigió. Y esto fue lo que más le afectó a Absalón como hijo. ¿Sabe, papá, mamá, que cuando tu hijo te comenta algo, cuando tu hija te comenta algo, primero escúchala con atención y créele lo que te está diciendo? Y después de que te comente lo que te comentó, tienes que hacer algo. No te puedes quedar sin hacer nada. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué oyó? Que el hijo violó a la media hermana. Se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón. Se llama resentimiento y odio hacia sus medio hermanos. Ni malo ni bueno. Aunque Absalón, ¿qué pasó? Claro, no le gustó porque no es correcto lo que él hizo. ¿Sabe que hay acciones en las cuales nuestros hijos se involucran o son involucrados directa o indirectamente, que si no se atienden con una actitud correcta, va a generar aborrecimiento en su corazón o desprecio? Porque había forzado a Tamar su hermana.
Aconteció pasados, versículo 23, 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Sabe que después de 2 años del incidente, Absalón se la preparó a Amnón? ¿Y sabe qué? Lo emborrachó y luego lo mató. Es lo que vamos a leer a continuación. 28, 13-28. Y Absalón había ordenado a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces ¿qué? Sí logra ver en la magnitud, el alcance de las acciones fuera del orden que Dios establece, hermanos. Que entre hermanos lleguen a desearse matarse. Es mejor prevenir que lamentar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios quiere hoy con la iglesia, con las familias, es que aprendamos a prevenir eventos, acontecimientos, porque luego son peor lo que viene después. Continúa la historia hablando. Versículo 30. Y obviamente Absalón manda a matar a su medio hermano por el hecho que él hizo a Tamar. 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos de Israel y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Le llegó la noticia al padre. ¿Y sabe qué? Se molestó otra vez, pero no hizo nada David. David pudo haber sido un buen rey, y ahí está en la historia como uno de los reyes de Israel. Pero como padre le faltó mucho, hermanos. A veces en la calle podemos ser buenas personas en lo que hacemos, pero Dios quiere que atendamos el hogar, que atendamos lo que nos corresponde en el hogar. 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hija de Amiud, rey de Gesur, y lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá, ¿qué, hermanos? 3 años. Es decir, 2 más 3 fueron 5 del incidente de Tamar, su hermana, que la violó su hermano, su medio hermano. 5 años. Y según la Biblia, hermanos, en 5 años David nunca habló con Absalón. Yo le hago una pregunta a los papás: ¿hablas con tus hijos? ¿Les dedicas tiempo a escuchar a tu hijo? ¿Sabes qué le gusta, qué no le gusta? ¿Te sientas con él y platicas y sabes las cosas personales de él? A veces el hijo llega a casa y lo ves y te dice: estoy bien, y piensas que es todo lo que tienes que hacer. Hay que hacerse amigo con los hijos, hermano. A veces los padres tienen que darse ese tiempo, el conocer más a tu hijo. Qué triste en esta historia que David nunca tuvo una cercanía con Absalón, por diferentes razones. Pero lo que estamos leyendo hoy es para que cuidemos y prevengamos, para que no nos sucedan las cosas. Versículo 22 del capítulo 14. Avanzamos al siguiente capítulo. No podemos detenernos mucho tiempo. 14:22. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha tenido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Fíjese, el hijo quiere hablar con el papá, muchas cosas que contar. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Qué triste cuando el papá le da la espalda al hijo. El hijo quiere hablar con papá o con mamá o la hija, y que dice papá: no quiero hablar contigo. ¿Sabe que eso genera algo en el corazón de tu hijo? Cuando tu hijo quiere hablar contigo, ¿sabes qué? Escúchala. Y aunque estés indispuesto, escucha a tu hijo.
Como rey pudo ser un gran rey, pero como padre, Absalón lo buscó después de 5 años y viajó de una ciudad a otra por querer hablar con su padre. ¿Cuántos hijos no sufren el desprecio de sus padres que no le dan el tiempo? Eso genera resentimiento, hermanos. Rechazo. Dice el 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Se puede imaginar esta escena? ¿Qué sintió Absalón cuando le dijo el rey, no quiero hablar contigo? Qué fuerte, hermanos. Versículo 27, 14, 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, pasa el tiempo, y una hija que se llamaba ¿cómo? ¿Qué significa? Que Absalón quería mucho a su hermana que habían violado. Tanto fue su cariño por su hermana que cuando tuvo una hija le puso el nombre de su hermana. Qué bonito, ¿no? Cuando entre hermanos se aprecian tanto y se quieren. Eso es muy hermoso. Absalón lo tuvo con su hermana y le puso el nombre. 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sabe que cuando esto sucede en un hogar, cuando no hay comunicación, a veces qué triste es de que estén bajo el mismo techo y no puedan comunicarse con esa armonía entre padres e hijos? 5 años más 2 más son 7 años. Es una vida. Absalón 7 años sin comunicarse con su padre. Escuchaba las historias del gran rey, pero él quería a su padre. A veces los padres son en la calle muy importantes, pero el hijo lo que quiere en casa es ¿a quién? A papá. Que lo quiera, que le dé cariño, que lo escuche, que conviva con él. En la casa hace falta papá. Y Absalón no lo tuvo. 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. ¿Sabe que el tema que le pusimos a la predicación de parte de Dios es un hijo sin padre? Porque esto fue Absalón. Un hijo sin padre. No estuvo ahí. Él insistió en buscar mucho. Yo en la mañana cuando revisaba esto, pensaba mucho en los hijos. Cuando quieren estar cerca de papá y los padres están muy ocupados. Llegará el tiempo, papá, mamá, que tú desees buscar a tu hijo y que tu hijo te diga, no tengo para ti tiempo. Ahora que tu hijo te busca, escúchalo y dale tiempo, porque llegará el día en que tú querrás que tu hijo te busque y te dé un abrazo y ya no estará ese hijo. Porque el tiempo es hoy, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Después de 7 años, Absalón ve a su padre. Y a partir de aquí vemos a un hijo con un resentimiento muy grande en contra de su padre, y comienza a dividirle el reino. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir al capítulo 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viendo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Lo que estamos leyendo es la muerte de Absalón. Murió colgado en un árbol. Pero ahí no murió, sino que según la historia vinieron unas personas
y ahí lo apuñalaron cuando estaba colgado. Esto lo supo el rey. Y sabe que David le lloró mucho a Absalón. Como padre le dolió su pérdida. Y sabe que lo que más le dolió a David como rey es que cuando pudo hacer algo por su hijo, no lo hizo. Le lloró mucho. Versículo 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y le hizo saber al rey, y el rey dijo: se viene solo, buenas traes. En tanto que él venía acercándose, 32, el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió como aquel joven: sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Sabe que el papel de padre es tan importante y tan corto en la tierra? David, con esta expresión, quería regresar el pasado y corregirlo. Yo no sé cómo esté tu relación en casa con tus hijos, no lo sé, pero si esta palabra Dios la está utilizando para ministrarte, disfruta tu papel en casa, el que te toque, si es padre, si es madre, si es esposo, si es hijo, y vamos a vivir una vida, hermanos, en familia como Dios nos pide. Ahí está Colosenses 3:18 en adelante. Y hoy en particular, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No sean ustedes propicio de que sus hijos se irriten o tengan resentimiento en sus vidas. Al contrario, ayudemos. ¿Quién va a hacer esto, hermanos? Cada uno.